hayan conectado ustedes porque nosotros tenemos ya en la última tanda, estamos entrando del cursillo. ¿Qué significa? Que vamos a dar la parte de química, biológica o bioquímica. Yo no sé si ustedes ya entraron en la plataforma, pero les dejé un pequeño regalo, que es este, materiales de lectura. Si abren, les va a enviar a un drive que es mío, ¿sí? En el Drive van a encontrar el libro de la octava edición de Química Biológica. Es el mismo libro que se utilizó para hacer todos los materiales de la parte teórica que vamos a dar hoy y la parte de ejercicios. Todo sale de este mismo libro, ¿sí? Entonces, el libro está disponible para todos ustedes acá en la parte de materiales de lectura, donde dice Química Biológica Antonio Blanco, octava edición. Ustedes pueden descargarlo a partir de ahí. Pueden verlo desde ahí o pueden descargarlo, ya es opcional de ustedes, porque si no me equivoco, tiene la opción para descargar. Sí, tiene la opción para descargar. Van a poder descargarlo porque lo puse público para todos aquellos que accedan por, ¿cómo se dice? Por el enlace. Entonces, sí o sí van a tener acceso a él. ¿Estamos? Bueno, voy a mostrar la parte de bioquímica. La parte de bioquímica en sí es muy teórica porque solamente va a aglomerar a la parte teórica de los compuestos bioquímicos y también la parte de notación y nomenclatura. Cuando termine la clase a las 18 horas estará habilitado el cuestionario. Y el cuestionario van a ver más o menos ejercicios muy iguales, incluso iguales. Dos por ahí son los mismos que metí en el examen. Obviamente el examen no es 100% probable de que salgan los ejercicios. ¿Por qué? Porque cada profesor entrega 150 ítems. De esos 150 ítems, somos tres secciones. Cuatro secciones somos, pero yo soy de dos secciones, entonces me dieron la opción de entregar solo 150, pero son en total cuatro secciones, de los cuales hay tres profesores. 150 ejercicios por tres profesores son 450 y de ahí se va a elegir cuáles son los ejercicios que van a estar en el examen final. Y otra observación que me dijeron, que es importante que sepan, que cada filial va a ser diferente con respecto a la central. ¿Qué significa? Que no va a ser el mismo examen para todos. Hay 450 ítems y de ahí se va a quitar 20, 20, 20 para cada eh, filial. Así es que no va a ser el mismo examen para todos y para que sea más equitativo, ¿ok? Seguimos entonces, hoy entramos a la parte de bioquímica. Voy a hacer una presentación y en la medida que necesitemos vamos a tomar la pizarra para que ya vayamos desarrollando los ejercicios, ¿sí? Primeramente, para hacer una pequeña introducción a lo que es la bioquímica en sí, tenemos dos tipos de bioquímica. Tenemos la bioquímica estática y la descriptiva, perdón. La descriptiva hace un estudio de los componentes de los seres vivos, ¿sí? Y la dinámica investiga las transformaciones químicas que acontecen en el sistema biológico. Ustedes, chicos, dentro de la carrera van a dar la bioquímica dinámica y nosotros vamos a hacer la bioquímica descriptiva. Eso es lo que vamos a dar nosotros durante nuestro cursillo. Y cuando ingresen, van a poder hacer la parte de bioquímica dinámica. Por eso es importante que descarguen el libro de bioquímica o de química biológica de Antonio Blanco, porque aparte del cursillo les va a servir también dentro de la carrera, ¿sí? A todos aquellos que ingresen. Cuando hablamos de bioquímica tenemos que hablar de los elementos biógenos, ¿sí? Que son principalmente participantes de la composición de los organismos vivientes, ¿sí? En sí, los mamíferos tenemos una cantidad ínfima de elementos presentes en el organismo y se han demostrado que de 20 elementos, 4 son los principales que tienen los organismos, los mamíferos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí? Que representan en total el 96% del peso corporal total. Y se dividen en estos tres grandes grupos. Los elementos primarios, como, un ratito voy a poner mi puntero. En el organismo encontramos
en cuestión de peso corporal, estamos hablando, por eso vamos a hablar en porcentaje, 65% del peso en organismo, del peso de la persona o de un organismo, en este caso, humano, está compuesto por oxígeno, el 18,5% de carbono, 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1,5% de calcio y 1 de fósforo. Vean, 1,5% de calcio. Principalmente el calcio está dentro de los organismos duros, o sea, estaría en los cartílagos, en los huesos y en los dientes, ¿sí? Y solamente representa un 1,5% del organismo. También tenemos los elementos secundarios, como el potasio, que es 0,3% dentro del organismo, azufre 0,25%, sodio 0,20%, cloro 0,15%, magnesio 0,05%, hierro 0,005% dentro del organismo humano. Y luego tenemos a los oligoelementos, que sería la tercera clasificación, en donde encontramos el flúor en 0,001%, cobre 0,0002%, yodo 0,00004%, manganeso 0,00003%, y tenemos vestigios de zinc, cobalto y molibdeno, cuya concentración es demasiado bajo, imposible de expresarlo, entonces nada más lo pone como vestigios, pero sí tenemos presente zinc, cobalto y molibdeno. Obviamente la mayoría de esos están disueltos en la sangre dentro del organismo. Los primarios: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Por lo general suele agregarse también calcio y fósforo, ¿sí? En conjunto, estos 6 elementos representan en total el 98% del peso corporal. El oxígeno y el hidrógeno forman parte de la molécula del agua, y ustedes saben que una persona tiene aproximadamente 70% de agua dentro de su organismo, aproximadamente. Los elementos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo participan de la constitución de las moléculas orgánicas fundamentales en la materia viva. Y por otra parte, como les dije a ustedes, el calcio se halla principalmente en el tejido óseo, en estado iónico también, dentro de la sangre. Intervienen muchos procesos fisiológicos. Por lo general, toda la parte de química dinámica que ustedes, bioquímica dinámica que van a dar dentro de la carrera, van a ver justamente todos los procesos fisiológicos que se van a ir dando, ¿sí? Por otra parte, el potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, manganeso en realidad es, si no me equivoco, sí, corrijan eso, manganeso y el hierro pertenecen a esta categoría. Se encuentran en cantidades porcentuales menores a las indicadas anteriormente, o sea, mucho menores a la cantidad de oxígeno, carbono, que son los primarios, y forman sales iones dentro del organismo, ¿sí? Que integran también las moléculas orgánicas. Por ejemplo, el sodio y el cloro, el sodio en forma de sodio, ion sodio o cation sodio, y el anión cloruro son los principales iones extracelulares. ¿Qué significa extracelulares? Que se encuentran alrededor de las células. Intracelulares, como el potasio, está dentro de la célula, mientras que los otros dos están fuera de la célula. Ok, no sé si me equivoqué yo o se equivocó el libro. Manganeso dice ahí. Y acá ya encontré ya dos partes. Vamos a quitarnos las dudas un ratito, porque no podemos quedarnos con la duda. Nos quitamos ya de las dudas y esta primera parte acá. Acá dice manganeso y luego entre los secundarios dice magnesio. Justamente aquí, y lo más probable es que manganeso otra vez. No entiendo. Bueno, voy a revisar bien la parte del libro, pero ojo, acá dice manganeso entre los oligoelementos. Manganeso. Pero acá, posiblemente en la traducción pasaron mal. Magnesio. Posiblemente pasaron mal, pero voy a revisar y sí, magnesio +2 dice. Mamá querida.
Este es un error fundamental porque dentro de los exámenes está manganeso también. Un ratito voy a revisar el libro de Alfonso para ver si nos quitamos de las dudas. Bioquímica, metabolismo, ácidos nucleicos, introducción a la bioquímica, ácidos grasos. Bueno, acá tenemos bioquímica. Sí, es manganeso, porque en el libro de Alfonso también lo llama manganeso. Y, ok, que está también magnesio. Secundarios, magnesio más 2. Magnesio más 2 quiero decir. Es lo mismo que escribí ahí. Quiere decir que el libro de Alfonso es un resumen otra vez del libro de... ¿Cómo quitarnos las dudas? Elementos. Elementos. Manganeso. Me dicen manganeso. No me da mucha información. Manganeso. Sí, es manganeso. Observación y ojo con eso, por favor, porque en el libro de Alfonso y en el libro del Blanco dice magnesio más 2, pero encontramos que es manganeso y acá en esta parte, que son los oligoelementos más importantes, dice específicamente manganeso, ¿sí? Ok, quiero que corrijan eso. Pero en el libro yo copié así tal cual como decía el libro. Y puede ser que a la hora de tipeo pasaron mal. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte que tienen que corregir? Es manganeso más 2. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Y Shakira, no, ¿está bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Es el error que pudimos encontrar. ¿Por qué? Porque en el libro de Alfonso dice lo mismo que dice el libro de Blanco, pero revisando otros materiales, entre ellos Internet, San Google, pudimos encontrar que el error es magnesio más 2 y no manganeso más 2. Perfecto. Entonces, inclusive, lo ustedes lo van a corregir, ustedes ya tienen ya dentro de su... Acá es manganeso. Y acá sería manganeso. Perfecto. Por favor, quiero que corrijan ustedes este PDF, ustedes ya, perdón, PPT, ustedes ya tienen disponible, pero a la hora de estudiar, por favor, corríjanlo. Ok, manganeso. El manganeso más 2 es indispensable en reacciones catalíticas por enzima, que también vamos a ver. Vamos a ver enzimas, vamos a ver proteínas, toda esa parte y cómo serían las funciones de las enzimas dentro del organismo también vamos a ver. Por otra parte, el hierro es principal compuesto que se puede encontrar dentro de la sangre, ya que está en la hemoglobina. ¿Por qué la sangre es roja? Porque tiene hierro. ¿Y el hierro qué color es? Si se dan cuenta, el óxido férrico y el óxido ferroso férrico es totalmente rojizo. Por eso es que la sangre es roja, ¿sí? Por otra parte, el azufre actúa podemos encontrar o forma parte, digo bien, de las proteínas y de otras moléculas de interés biológico. Cuando entremos en proteínas, les voy a hablar en dónde pueden encontrar puentes de azufre, que es visible en cada uno de ustedes. Por otra parte, los oligoelementos son microconstituyentes, elementos oligodinámicos o vestigiales. Vestigiales significa que se encuentra de forma muy ínfima dentro del organismo, ¿sí?
por lo general están presentes en los tejidos en cantidades muy, muy pequeñas con respecto a lo que sería el cuerpo total o la masa total en estudio. Por otra parte, el yodo constituyente de la hormona tiroidea, por eso es que muchas veces las personas que tienen problemas o escasez de yodo dentro de su organismo, se forma el famoso, no sé si ustedes conocen, el famoso UI. Ahora mismo ya no se ve más mucho, pero antes, ya en la época de, de los López, decir, no, de nuestros padres, cuando eran niños, se veía, visual, podía haber mucha gente con problemas de UI, que sería tipo una bola formada bajo la garganta. Ahí se encuentran los tiroides. Cuando escasea la cantidad de yodo suficiente dentro de la hormona tiroidea, empieza a inflamarse. Por eso es que todas las sales que se consumen ahora, sal de mesa en compañía, vienen con extra de yodo para que pueda entrar dentro del organismo y regular la cantidad necesaria de yodo dentro de las hormonas tiroides. El cobre, justamente, acá dice manganeso. El cobre, manganeso, cobalto, zinc y molibdeno, aún en cantidades muy ínfimas, son indispensables para el desarrollo normal de las funciones vitales. Funciones vitales que, como dije, dentro de la carrera van a poder visualizar cómo es el trabajo realizado por las enzimas dentro del organismo para absorción de alimentos, absorción de proteínas, degradación de otra formación de alcoholes en forma de azúcar o degradación de azúcares dentro del organismo. Todo eso van a ver dentro de la carrera, ¿sí? Casi todos son factores necesarios para la actividad de catalizadores biológicas que vamos a ver más adelante en las enzimas. De hoy en 8 vamos a ver entonces enzimas, ¿sí? De hoy en 8 es nuestra última clase, chicos, les aviso. Los elementos que ya vimos se encuentran formados diferentes compuestos de tipo orgánico o inorgánico dentro del organismo. Entre los compuestos inorgánicos, el agua es el más importante, no solo por la cantidad, ya que por lo general está en un 65% en el cuerpo o en 70%, como dicen algunos libros. Muchos libros se contradicen, algunos dicen 63, otros 65 y otros 70, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta nada más eso, pero por lo general es el promedio general en la cantidad de agua dentro del organismo. Por otra parte, tenemos los sólidos minerales que participan en la formación de tejidos duros, como el hueso y los dientes. Entre ellos están los elementos de fosfato y calcio que son insolubles. Y más vale que sean insolubles, porque si fuesen solubles y nuestra agua es, perdón, nuestro cuerpo está lleno de agua, nosotros no tendríamos materia dura dentro de nuestro organismo. No podríamos ni movernos, ya que, por ejemplo, la serpiente se mueve porque tiene una columna vertebral. Y si la columna vertebral está hecha de fosfato y calcio y es soluble en agua, nosotros no nos moveríamos y no seríamos seres movibles, o sea que no tendríamos dinamismo, ¿verdad? Por eso dice insolubles. El resto de los componentes inorgánicos están disueltos en líquidos corporales y en protoplasmas celulares. Muchos forman iones esenciales para el funcionamiento vital del organismo. En los compuestos orgánicos, que son los más importantes, encontramos al carbono, que es el elemento principal. Ya dimos ya en química orgánica la importancia del elemento carbono, y por lo general representa la mayor parte de los tejidos del organismo, la piel, la, los tejidos, los órganos, todos están formados por compuestos que tienen carbono, ¿sí? Cuando entremos a la parte de vitaminas y la parte de proteínas, vamos a hablar muchísimo de lo que sería la parte del cuerpo y dónde se encuentra o cómo se encuentra y qué es, ¿sí? A este grupo, justamente, dice, pertenecen las proteínas, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Son de sus sustancias muy importantes dentro del metabolismo orgánico y estructural y constituyen el material de reserva energética dentro del organismo, ¿sí? No sé quién habló. Ok. Bueno, con respecto a la composición química en los tejidos humanos, fíjense, tenemos en forma de porcentaje nuevamente en peso, en los músculos, en agua, perdón, hueso, cerebro e hígado. ¿Qué cosa? La cantidad de agua en porcentaje. En los músculos tenemos 75% de agua, en los huesos 22% de agua, en el cerebro 77% de agua y en el hígado tenemos 70%. ¿Qué significa? Que dentro de un hígado humano podemos encontrar un 70% agua, ¿sí?
Eso es lo que estás diciendo. No es que cada uno de ellos representa un porcentaje como vimos anteriormente. Los hidratos de carbono o carbohidratos, 1% nada más lo vemos en los músculos, ¿sí? Dentro de los huesos no hay presencia de carbohidratos, 0,1% en el cerebro y 5% en el hígado, la cantidad ínfima de carbohidratos que tienen nuestros músculos más importantes, ¿verdad? Los lípidos o las grasas, 3% están en el músculo, en los huesos no tenemos y en el cerebro tenemos 12% de lípidos. ¿Por qué? Porque dentro del organismo tenemos los famosos fosfolípidos. O sea, dentro del cerebro tenemos grasa, materia grasa y por lo general son eh, fosfolípidos, o sea, que es grasa con cadenas de fósforo, que vamos a ver ya terminando la clase de hoy en 8. Y dentro del hígado tenemos nada más que 9% de ácidos grasos, ¿sí? Nunca escucharon el problema del hígado graso. El hígado graso significa que hay exceso de lípidos dentro del hígado y que tiene que ser corregido con algún tipo de tratamiento. Con respecto a las proteínas, ese puntero allí y Magüera. Las proteínas, tenemos 18% en los músculos, 30% en los huesos, 8% en el cerebro y 15% en el hígado. Otras sustancias orgánicas, 1% en los músculos, 1,5% en el cerebro y 1% en el hígado. Y las inorgánicas, tenemos un 45% en los huesos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué tenemos sustancias inorgánicas en mayor cantidad en los huesos? Recién nomás dijimos. A ver, ¿quién prestó atención a la clase? Porque no son solubles en agua, profe. Sí y no, pero ¿cuáles son los compuestos inorgánicos que en este caso estaría hablando? Estamos hablando de compuestos de fosfato y de calcio, que se consideran compuestos de sustancias inorgánicas. ¿Por qué? Porque para que sea orgánica tiene que tener carbono. Y esto pues no tiene solamente fósforo y calcio, o sea, sale de fósforo y sale de calcio, que están presentes en el hueso. Por eso es sustancias inorgánicas, ¿ok? Bueno, hablando de los compuestos bioquímicos o biológicos, tenemos a los macronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que suministran energía metabólica dentro del organismo, ¿sí? Los principales son los glúcidos, que son las grasas, no, glúcidos no son las grasas. Los glúcidos son los azúcares, perdón, los azúcares. Tenemos las proteínas y los lípidos, ¿ok? Lípidos sí son grasas. Otros incluyen alcohol, ácidos orgánicos, se diferencian de los micronutrientes, que son los que necesitamos de menor cantidad, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Macronutrientes, entonces, glúcidos, o sea, azúcares, proteínas y lípidos, o sea, grasas. Y los micronutrientes, vitaminas y minerales, que son necesarios en pequeñas cantidades, pero son de vital importancia para mantener la salud, en este caso, ¿sí? Y no producen energía. Los micronutrientes, que son las proteínas, dentro de las proteínas tenemos las albúminas, globulinas, colágenos, elastinas, queratinas. Las proteínas son principalmente las que se encargan de que tengamos una piel buena, un cabello ya sea rizado o lacio, unos dientes bien formados. eh, Globulinas sería directamente la inmunidad o inmunidad que puede llegar a tener la sangre dentro del organismo y entre los hidratos de carbono, que son principalmente azúcares, tubérculos, cereales, legumbres, son los que a nosotros nos aportan energía. Y gracias a las proteínas, estos tienen de alguna u otra manera una función indispensable para la degradación de estos hidratos de carbono y que nos generen energía. Y obviamente en exceso ya vamos a tener lo que sería directamente algún tipo de problema. Por ejemplo, acumulación de azúcares dentro de la sangre generan enfermedades como diabetes o cualquier otro problema generado por azúcares, ¿verdad? Lípidos, por otra parte, tenemos grasas, fosfolípidos, ceras, esteroides y terpenoides. Entre los lípidos, principalmente vamos a ver lo que son las grasas y los aceites en el punto que entremos en ácidos grasos, ¿sí? Por otra parte, los micronutrientes, como dijimos, son realmente minerales y vitaminas, ¿ok? ¿Por qué son micronutrientes? Porque son necesarios dentro del organismo, pero en pequeñas dosis. ¿Por qué? Porque si el aumento o la inmensa cantidad de estos micronutrientes dentro del organismo también puede ser dañino, ¿sí?
Son indispensables para procesos metabólicos dentro del organismo y obviamente sin presencia de los micronutrientes se puede llegar al desfacimiento que sería directamente morir, ¿verdad? Desempeñan funciones de catalización dentro del metabolismo, también como cofactores enzimáticos al formar parte de una estructura de numerosos grupos de enzimas, que vamos a ver más adelante que son los grupos prostéticos. Cuando lo posible de hoy en 8 no falten porque vamos a ver muchísimas cosas muy importantes que pueden salir en el examen o que son importantes para el cursillo y si es que no la ven o no presencian, la clase van a tener problemas a la hora de estudiar, ¿verdad? En los animales, directamente, por ejemplo, las vitaminas y minerales, ¿cómo llegarían? Llegarían directamente eh, por consumición de pasto, o sea, en el caso de los herbívoros, ¿verdad? Y en el caso de los carnívoros, directamente por el consumo de carne de otro tipo de animal o de presa, ¿verdad? Entonces, los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de todo lo que es compuesto bioquímico dentro del organismo. ¿Por qué? Porque el agua es principal compuesto orgánico inorgánico dentro del organismo. O sea, dentro del organismo hay mucha cantidad de agua, entonces es imposible dejar de hablar del agua, ¿sí? Pero primero vamos a ver hacer una pequeña introducción de lo que es el agua y qué desempeña dentro del organismo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el agua es un líquido sin olor, sin color y sin sabor, ¿sí? Que se encuentra en estado natural, en la naturaleza, en forma del agua o el agua líquida en los ríos, lagos y mares, y ocupa una cuarta parte de lo que sería nuestro planeta, ¿sí? También forma parte de los seres vivos, ya que está constituido principalmente por hidrógeno y oxígeno. La molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Están unidos por enlace covalente. Este sería la molécula del agua. Como verán, tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? El oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir, ¿sí? Esos dos pares de electrones sin compartir que tiene el oxígeno hace que se genere una polaridad, o sea, tengamos esta parte, una zona negativa. Mientras que los enlaces covalentes de nuestros hidrógenos, tenemos nuestros hidrógenos libres del otro lado que generan directamente una parte positiva dentro del agua. El ángulo existente entre los dos átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente es de 104.5 grados, ¿sí? Entonces, justamente esta caracterización de que tiene una parte positiva y una parte negativa hace que el agua tenga polaridad, por eso es que se dice que el agua es polar, porque presenta una polaridad dentro de su estructura. Por ende, solamente va a poder solubilizar a compuestos iónicos y a compuestos polares. Recuerden, lo semejante diluye a lo semejante. ¿Estamos? Por eso la fórmula del agua es importante porque vamos a ver directamente muchas características del agua. Justamente dije la región positiva y negativa hace que el agua sea polar porque presenta un dipolo. Dipolo significa que tiene dos polos, en este caso, un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? Los enlaces de hidrógeno. Entre las moléculas de agua se forman lo que se conoce comúnmente como puentes de hidrógeno. Este también es un tipo de enlace de hidrógeno que se forma directamente y hace que lo que se caracterice principalmente la unión de moléculas de agua. ¿Por qué el agua está unida? ¿Por qué no tiene suficiente energía como para no estar separada? Justamente porque hay puente de hidrógeno entre todas las moléculas de agua, ¿sí? Este tipo de enlace se forma fácilmente entre un átomo electronegativo, que puede ser en este caso el oxígeno o nitrógeno, y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. ¿Cómo sería eso? Fíjense. Acá tenemos la molécula del agua, tiene la parte del oxígeno que es negativa, región negativa, y la región positiva que sería la del hidrógeno. Como hay muchas moléculas de agua a su alrededor, entonces toda la parte negativa del agua está ligada a otra parte positiva de otra molécula de agua. Esto que ustedes visualizan aquí se llama puente de hidrógeno, ¿sí? Cuando un átomo más electronegativo se adhiere al uno más electropositivo, en este caso el hidrógeno, es que ocurre esta unión que se llama puente de hidrógeno, ¿ok? De esa manera las moléculas de agua están unidas todas entre sí por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿ok? Fíjense, acá tenemos otro gráfico, podemos ver que la parte negativa es
atraída hacia la parte positiva de otra molécula del agua, más o menos acomodada sería de esta manera. La parte positiva, de esta molécula de agua que está en el medio, atrae a la parte negativa de otras moléculas de agua e incluso ella, que tiene una región negativa, también atrae a la parte positiva de otras moléculas de agua. Y como tiene dos electrones sin compartir, entonces atrae a dos átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? Me supongo que sí, porque se callan todo. Sí, profe. Perfecto, seguimos entonces. Sí. Entonces ahí los comentarios. Perfecto. Bueno, el agua como solvente. Como les dije hace rato, los compuestos iónicos son solubles en agua. ¿Por qué? Porque estos están unidos por enlaces iónicos o por transferencia de electrones, en donde el sodio da su electrón al cloro. Pero ¿qué pasa? Cuando se mezcla en agua, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene dos regiones de polaridad, tiene una región positiva y una región negativa, lo cual hace que este enlace iónico se rompa y sus constituyentes en forma de iones como sodio y cloruro se van a adherir directamente a donde le conviene. ¿Por qué? El sodio es positivo, entonces se adhiere a la región negativa del agua, mientras que el cloro, que es negativo, se adhiere a la región positiva del agua. Por eso es que los compuestos iónicos se disuelven en agua, porque al tener tanta polaridad dentro de una solución, tiene mucha, a ver cómo puedo decir para que se entienda mejor. Hay muchas opciones, entonces le deja al elemento que está, con el cual está enlazado y se adhiere a la parte negativa o positiva que le convenga más a él. Por eso es que se disocia en este caso las sales iónicas dentro del agua. Ojo, en el caso de los sulfatos o el cloruro de plomo y el otro era, cuando tenemos cloruro de plomo, o no, perdón, nitrato de plomo, nitrato, por ejemplo, los nitratos en su mayoría no son solubles en agua. También los sulfatos, por eso el sulfato de calcio no es soluble en agua, ¿ok? Y más vale, nuestros huesos están formados por fosfatos y sulfatos de sodio, de calcio, digo bien. Entonces, no son solubles en agua, por ende, no se puede disgregar dentro del organismo. Espero que todo lo que estoy diciendo digan, porque en el examen, en el cuestionario, todo sale de eso, todo sale de eso. Bueno. Este en el caso de compuestos iónicos. En el caso de compuestos polares no iónicos, significa que no están unidos por enlaces iónicos, sino por enlaces covalentes, como es que, por ejemplo, el alcohol es soluble en agua. ¿Por qué el alcohol es soluble en agua? Pasa que los alcoholes, los aldehídos y las cetonas también pueden formar enlaces de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? La región positiva, por ejemplo, este es etanol. La región positiva del etanol es atraída por la región negativa del agua. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las cetonas. Fíjense, esto es un grupo cetónico. Acá tenemos radical, radical. Y la parte negativa de las cetonas es atraída hacia la parte positiva del agua. Lo mismo ocurre con los aldehídos. Recuerdan que el aldehído tenía también esto aquí, acá tenemos un hidrógeno. Entonces, esa parte negativa del grupo carbonilo es el que es atraído hacia el hidrógeno. Se forman comúnmente los conocidos puentes de hidrógeno. Por más de que ellos no sean compuestos iónicos, igual se disocian en el agua. Por eso es que el alcohol o la acetona, inclusive los aldehídos, son solubles en agua. ¿Se entiende? Porque pueden formar puentes de hidrógeno. En este caso, entonces, la solubilidad no se rige por un sistema iónico, sino se rige directamente por la capacidad de formar puente de hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, dice Stanley. Bueno, ¿qué pasa con los compuestos apolares? Por lo general, si lo semejante no disuelve a lo semejante, si es diferente, entonces no va a poder ser soluble.
Estas sustancias, como los hidrocarburos, resultan prácticamente insolubles en agua. Por eso el plástico, por ejemplo, no es soluble en agua. Pues no tiene forma de establecer una unión entre moléculas con el agua. O sea, esta no se disocia dentro del agua como hacen los compuestos iónicos, ni tampoco forma puentes de hidrógeno como hacen los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, estos compuestos se conocen como hidrófobas. ¿Saben lo que es hidrófoba? Fobia. Viene de la palabra fobia. Hidro es agua y foba es fobia. Entonces, al decir compuestos hidrófobas, lo que estamos diciendo son compuestos que no es que le tienen miedo al agua, sino que no son solubles en agua o no es amigable con el agua, ¿sí? Generalmente se disuelven en ambiente con solventes orgánicos no polares. Puede ser benceno, puede ser cloroformo, puede ser tetracloruro de benceno, entre otros, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando se hace un análisis de aceite, se hace por lo general con hexano, porque el hexano también es apolar. Y el hexano es insoluble, perdón, los ácidos grasos son solubles solamente en compuestos no polares, ya que estos son semejantes, o sea, lo semejante disuelve lo semejante y el aceite no es soluble en compuestos polares. O sea, el agua y aceite no se mezclan, pero agua y cloroformo, por ejemplo, sí, o agua y benceno, sí, ¿ok? Por otra parte, tenemos los compuestos anfipáticos. Nosotros vimos compuestos apolares. Después tienen los compuestos anfipáticos. ¿Qué son los compuestos anfipáticos? Son compuestos que poseen en su cadena compuestos o grupos hidrófobos e hidrófilos, no, casi dije hidrofílicos, es hidrófilos. ¿Qué son los compuestos hidrófobos e hidrófilos? Hidrófilos son los que son amigables con el agua, o sea, pueden generar directamente enlaces con el agua, o sea, pueden mezclar con el agua. Y los hidrófobos no. Por ejemplo, los fosfolípidos o las sales de ácidos grasos en cadenas largas con metales monovalentes como los jabones de sodio o potasio, que son los jabones más comunes utilizados de épocas inmemorables, en contacto con el agua, una parte está unida al agua o a la superficie del agua, mientras que la otra parte sale fuera de la fase acuosa. ¿Cómo sería eso? Agarren un jabón en polvo y tírenle agua encima. La parte anfipática es la que se mantiene sobre la superficie del agua y la parte hidrófoba, que es lo que dije, la parte hidrófila es la que está ligada al agua y la parte hidrófoba es la que está fuera del agua. Por eso la espuma nunca van a ver dentro del agua. Y si se ve dentro del agua, está eh, en forma de micelas. Ya me estoy adelantando ya. Pero es importante que sepan, ¿estamos? Cuando estas moléculas se encuentran en el seno del agua, justamente están en forma de agrupaciones esféricas llamadas micelas, que puede ser fácilmente visible dentro del agua. Las cadenas apolares se dirigen hacia el interior de la micela y mutuamente son encerradas entre sí y interaccionan solamente la parte hidrofílica de la molécula, ya que esa está expuesta a la fase acuosa. ¿Cómo sería eso? Fíjense acá. Supongamos que tenemos un balde lleno de agua, ¿verdad? Con jabón. Entonces, la espuma que vemos fuera sería la parte hidrófoba, que es esta cola hidrófoba que se visualiza. Y la cabeza hidrofílica es la que tiene contacto directamente con el agua. ¿Qué pasa cuando la superficie o en la superficie hay demasiados compuestos hidrófobos y ya no hay más lugar? Entonces adentro del balde, en este caso se formarían las micelas, en donde la parte hidrófoba se va a acumular hacia adentro y la parte hidrofílica se queda hacia afuera, protegiéndose. Es como si fuese que se protegen entre sí, pero ellos pueden coexistir dentro del agua de esta manera. También tenemos las bicapas, en donde directamente esto obviamente se cierra, acá con cabeza hidrofílica, y lo podemos visualizar así tipo como una cadena larga dentro de la cantidad de agua existente. Los ácidos grasos anfipáticos serían netamente de esta manera: la cola hidrofóbica, que es directamente la que no tiene contacto con el agua, y la cabeza hidrofílica. Hace rato dijimos que eran sales de potasio y sodio. Como tenemos acá un oxígeno negativo, es ese el que está ligado con un catión positivo o con un catión negativo, ¿sí?
Recordemos todo que la valencia del oxígeno es -2, pero ¿qué pasa? Ya está formando un enlace con un carbono, entonces le sobra solamente una carga negativa que es esta. Esa carga negativa es donde se compensa y entra un cation que puede ser sodio o potasio. Principalmente las sales de potasio y sales de sodio son todos los tipos de jabones y detergentes que nosotros visualizamos o utilizamos diariamente. Y esa parte hidrofílica es la que tiene contacto con el agua. Como es iónica, obviamente, acá ¿quién va a entrar? Va a entrar el hidrógeno que tiene la molécula de agua, ¿sí? Y nuestro sodio, ¿dónde está? Hace rato ya se mezcló con otras moléculas de oxígeno dentro del agua. ¿Se entiende esa parte, verdad? No quiero que se duerman, por eso toda la hora le pregunto si entienden o no. Sí, dice Martínez. Sí, dice González y sí dice Álvarez. Perfecto. Ahora volvemos a los compuestos orgánicos, ¿ok? Es importante saber toda esta parte del agua porque cuando ven la parte de mecanismo dentro del organismo, van a hablar muchísimo del agua también, ¿sí? Perfecto. Hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? También conocidos como carbohidratos o glúcidos. Son importantes componentes de los seres vivos, sabemos eso. Los vegetales, ¿cómo sintetizan estos hidratos de carbono? A partir de dióxido de carbono y agua captados por energía lumínica. También este proceso se llama fotosíntesis. En síntesis, la fotosíntesis también es un proceso bioquímico, ¿ok? Estos glúcidos son ingeridos por los animales. De esa manera es que a los animales les llegan los hidratos de carbono. Nunca se preguntaron por qué la vaca o por qué el caballo no come azúcar y cómo es que ellos tienen energía para correr o para caminar. Justamente porque adquieren los hidratos de carbono mediante el consumo de los vegetales que ellos van consumiendo diariamente. Por eso es importante este proceso de fotosíntesis, ya que eso ayuda a que le dé combustible al organismo de los animales, en este caso los herbívoros, ¿verdad? Los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y se dividen en dos grandes formas, los polihidroxialdehídos y los polihidroxicetonas. Al decir aldehído significa que va a tener una terminación CHO o CHO, como le llamo yo, en la punta. Y si es polihidroxicetona, significa que va a haber un carbono con un grupo carbonilo que va a estar entre dos radicales, ¿ok? Son compuestos con una función de aldehído o cetona porque es, al decir polihidroxialdehído, estamos hablando de un aldehído. Y polihidroxicetona estamos hablando de una cetona, ¿sí? La clasificación de los hidratos de carbono o carbohidratos. Están los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Estos son dulces. Los oligosacáridos son también dulces y son propios porque se forman a partir de disacáridos y trisacáridos. Pero los polisacáridos no son dulces. Estos dos son solubles en agua, mientras que esto es insoluble en agua. Les doy un ejemplo de cada uno de ellos. Acá tenemos la glucosa, acá tenemos, por ejemplo, la malta, la maltosa, y acá tenemos, por ejemplo, al almidón. El almidón es una unión de muchísimas cadenas de azúcares y no son solubles en agua. Si no me creen, agarren almidón y tienen en agua, no va a solubilizarse, ¿sí? Porque justamente vamos a explicar más adelante también. Primera parte, monosacáridos o azúcares simples. Están formados por un polihidroxialdehído o por un polihidroxicetona, ¿sí? Se obtienen como cristales de color blanco, son solubles en agua. Muchos de ellos tienen sabor dulce, pero no todos, ¿sí? El representante de mayor importancia es la glucosa. Los oligosacáridos son compuestos por unión de... Ok, acaba de avisar que tengo clase a las 19, perfecto. Eh, son uniones de dos o más monosacáridos del que vimos en la primera parte, que pueden ser separados por hidrólisis, o sea, son solubles en agua y mediante la hidrólisis pueden separarse, ¿verdad? Se designan como nombres disacáridos, disacáridos, tetrasacáridos, hasta llegar a decasacáridos, ¿ok? Según la cantidad de componentes que éste tenga. Dentro de este grupo, los representantes de mayor interés son los disacáridos, porque son los azúcares principales que encontramos, por ejemplo, en la leche, en la malta, en la caña de azúcar, etc. Se obtienen en estado cristalino, son solubles en agua y por lo general poseen sabor dulce.
Por otra parte, los polisacáridos son moléculas de gran tamaño, están constituidas por uniones numerosas de monosacáridos dispuestos en cadenas lineales o ramificadas y también puede ser lineales y ramificadas. Vamos a ver también eso. En general, los polisacáridos son amorfos, no tienen cristales definidos como los azúcares, son insolubles en agua e insípidos. ¿Qué significa que sean insípidos? Que no tienes agua, ¿sí? Los glúcidos se distinguen con el sufijo osa cuando posee función aldehído. Los monosacáridos se llaman aldosas y en función a la acetona, digo bien, cetosas. También se le designan triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, de acuerdo al número de carbono que estos tienen en su molécula. Los monosacáridos más simples son la triosa, de los cuales existen la aldotriosa, el gliceraldehído y una cetotriosa, la dihidroxicetona. Acá tenemos los dos principales. La aldotriosa, más conocida como gliceraldehído, fíjense, acá está nuestro grupo aldehído, tiene 2 carbonos y cada uno de ellos está ligado a un grupo OH, ¿sí? Por otra parte, la cetotriosa o la dihidroxicetona, tenemos un grupo cetónico en el medio de 2 radicales que cada uno de ellos tiene un hidroxi. Por eso es dihidroxicetona. Cetona porque tiene un grupo cetónico. Di porque tengo 2. Hidroxicetona, ¿ok? ¿Qué es la isomería? En el gliceraldehído, el segundo carbono es asimétrico o quiral. ¿Qué significa? Que el OH puede estar aquí como también puede estar de este lado. Eso es lo que está significando, ¿verdad? Por eso significa que es quiral, que puede girar, ¿sí? Es decir, sus 4 valencias están sosturadas por grupos funcionales diferentes. Grupos funcionales diferentes, tenemos un carbono aldehído acá, tenemos un grupo metilo con OH acá, tenemos un OH este lado y tenemos un hidrógeno del otro lado. Por eso es que dice esa parte, ¿sí? Uno de los isómeros que desvía la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj es destrorotatorio o destrógiro y se le designa una letra D. Por otro lado, puede ser levorotatorio o levógiro y se le denomina la letra L. ¿Qué significa eso? Que si está a la derecha, mediante una desviación de luz que se hace en un aparato que se llama polarímetro, se pone la mezcla de azúcar dentro de un tubo y se hace, voy a ver si es que puedo mostrarles que es un polarímetro. Un polarímetro viejo, obviamente las nuevas son todo computarizadas, ya directamente polarímetro. Lo bueno de hacer clases online es que podemos hacer directamente. Este es un polarímetro viejo, del viejazo. Este polarímetro lo que hace es acá, en este tubo polarimétrico que dice, se mete la mezcla de azúcar, ya obviamente disuelta en agua en una concentración correspondiente para el análisis. Acá es en donde el analista hace la visualización. Entonces, acá el analista ve y hace un giro mediante el filtro. Si gira a la derecha y ahí pasa la luz generada por esta fuente luminosa, significa que es destrógira o destrorotatorio. Si gira a la derecha. Si girando a la derecha no hace pasar la luz, entonces se gira a la izquierda y ahí sí pasa la luz, significa que es levorotatoria. Por eso es que se designa D para destrorotatoria y L para levorotatorio dentro de los azúcares. Fíjense de dónde viene estos términos que van a ir llevando. Y es importante que se visualice si es dextro o si es levo. ¿Por qué? Les explico por qué. Y les voy a contar inclusive una anécdota. Acá justamente tenemos D positivo, gliceraldehído, porque es destrógiro, está a la derecha, o sea, se simboliza que está a la derecha del OH, pero en realidad lo que se está diciendo es que es destrorotatorio o destrógiro. Y de este lado tenemos el L-gliceraldehído, que está directamente a la izquierda y es levógiro.
¿Por qué es importante clasificar los azúcares en destro y levo? ¿Qué pasa? Nuestro organismo, por lo general, solo aceptan compuestos con destro giro o destro rotatorio. ¿Por qué? No puedo darle punto a nadie si es que me responde bien, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro organismo puede solamente asimilar compuestos estrógiros y no compuestos levógiros? A ver si alguien me dice. A ver si alguien de los 25 me puede decir. ¿Nadie? Bueno, nuestro ADN gira dentro de nuestro organismo en sentido de estrógiro. ¿Qué recuerdan ustedes que dije hace rato? Lo semejante disuelve lo semejante. Significa que todo nuestro organismo citoplasmático giran en sentido de estrógiro. Si nosotros consumimos un azúcar levógiro, es imposible que nuestro organismo pueda asimilar. Por eso es que ocurre un rechazo e incluso puede haber la muerte, puede existir la muerte dentro de este proceso. Les voy a contar una pequeña anécdota, no sé si ustedes se acuerdan, no creo que se acuerden, pero ocurrió más o menos hace 10 años atrás que una empresa farmacéutica de Paraguay, que está cerquita de la facultad, eh, compró materia prima de la India. Esta materia prima era un azúcar principal que iba dentro de un jarabe muy conocido que lanzaba esta empresa que servía para la tos. ¿Qué pasó? Se recibió la materia prima de la India y al hacer el estudio, el analista encontró que dejaba pasar la luz, el haz de luz en ese aparato que les mostré a ustedes hace rato, girando a la izquierda. Entonces el analista dijo, no puede ser que sea levógiro, sino que tiene que ser destrógiro para que pueda mezclarse con el medicamento. Volvió a hacer el análisis y le volvió a salir levógiro. Le informó al jefe de sector y mandó a hacer a otro analista. Hizo el analista y nuevamente le salió levógiro. Y crean que el nivel de desconfianza que existe entre los paraguayos. Eran dos analistas químicos recibidos que hicieron el análisis y a ambos les salió levógiro. O sea, salió que girando a la izquierda pasaba el haz de luz, ¿verdad? Entonces, sale y dice el jefe de control de calidad que estaba muy presionado por la gente de producción. ¿Por qué? Porque la gente de materia prima tiene que dar el ok para que se pueda hacer el medicamento. Entonces, volvieron a revisar y él agarró y dijo, no puede ser que a nosotros nos salga mal, siendo que en la India, antes de mandar, hicieron el análisis y encontraron que era de estrógiro. Seguro nuestro polarímetro está descalibrado. De nomás ya el ok. Se dio el ok, se hizo un lote de jarabe de ese medicamento, llegó a muchas farmacias y entre ellas consumió una nena de 7 años. ¿Qué pasó con la nena de 7 años? Lastimosamente falleció. La droga se llamaba dextrometorfano, justamente su nombre es dextrometorfano. Al decir dextro significa que era destrógiro y en realidad era levógiro. Entonces la señorita, la nena de 7 años no pudo asimilar el medicamento entre su organismo y lamentablemente falleció. Se informó eso en un hospital de clínicas y obviamente se retiraron todos los medicamentos de ese lote, aparte de que la empresa ligó un, un juicio muy grande de parte de la familia, ¿verdad? Entonces es importante por eso realizar este tipo de análisis y por eso es importante la isomería en los carbohidratos. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar principalmente a ingerir productos que realmente podemos asimilar dentro del organismo y esto puede directamente ser un principal problema dentro del organismo, la parte levógira. ¿Se entendió la diferencia entre estrógiro y levógiro?
Sí, dice Martínez. ¿Por qué nadie me habla hoy? Sí, dice Álvarez. Sí, profe. Hablen, no, no quiero que se duerman. Profe, Bueno, entonces va a seguir sí, siendo leído, ¿verdad? Igual si el OH está en la izquierda o a la derecha. siempre va a ser Lisa del leído, pero va a ser L o va a ser D. Ah, dale. Justamente vamos a entrar ahora en toda la familia de las aldosas. Aldosas se dice porque tienen aldehídos, ¿sí? Entre la serie D empieza con el gliceraldehído, D positivo gliceraldehído. Fíjense bien, acá tenemos el gliceraldehído. Se añade, vamos a tomar esta nuestra base, ¿sí? Se añade otro HCOH y cuando está a la derecha, este es D, acá no se ve bien, pero es eritrosa, D eritrosa. Cuando los dos OH están a la derecha, de 4 carbonos, es D eritrosa. Cuando el OH está a la izquierda, uno de ellos, y el otro se mantiene a la derecha, es D treosa, ¿sí? Luego, vamos a seguir añadiendo. Cuando los tres OH, es este en el carbono 2 lo que se va añadiendo carbono. En este caso, carbono OH. Cuando los tres OH están a la derecha, es D ribosa. Cuando el OH gira, esto ya sería la familia de este. Cuando el OH gira a la izquierda y los otros dos se mantienen a la derecha, es D arabinosa. De la D treosa, cuando el OH siguiente está a la derecha, tenemos OH intermedio. OH es la D silosa. Y cuando entra también a la izquierda, tenemos OH, OH y luego OH a la derecha, es la lixosa. Luego llegamos al grupo de los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Las hexosas. Tenemos acá todos los OH a la derecha, la D alosa, el primero OH a la izquierda y el resto a la derecha tenemos a la D altrosa, y acá está la más importante. OH a la derecha, 1 OH a la izquierda y 2 OH a la derecha otra vez, tenemos a la glucosa. Los dos OH o los dos primeros OH a la derecha, a la izquierda digo bien, y el resto a la derecha, la D manosa. 2 OH a la derecha, uno a la izquierda y otro otra vez a la derecha, la D galosa. Luego intermedio, OH a izquierda, OH a la derecha, OH a la izquierda, OH a la derecha, la D idosa. Y luego tenemos los dos extremos de OH a la derecha y los dos del medio a la izquierda, la D galactosa. Y luego 3 OH a la izquierda y 1 OH, el primer OH que entró a la derecha, la D talosa. Lo único que tienen que fijarse es que este OH que estaba inicialmente en el gliceraldehído, todas se mantienen a la derecha. Y es el segundo carbono que va entrando el que va a ir cambiando de lugar. ¿Ok? Esta estructura de la treosa se sigue manteniendo aquí y aquí. Y de la eritrosa también se sigue manteniendo aquí y aquí. ¿Cómo es posible memorizar estas familias de las series de las aldosas? Es muy fácil. Van a ir agregando nada más y van a ir jugando con el OH nada más. OH a la izquierda, OH a la derecha y van memorizando así directamente toda la serie de las aldosas. Esta es la serie D, que significa que todas son destrógiras. Luego viene, acá se visualiza mejor, o sea, es lo mismo, pero acá se visualiza mejor. Perdón, ¿verdad? Este está en el libro blanco y este está en otro material. La que se mantiene en recuadro es originalmente la del gliceraldehído. Fíjense que su OH todas miran hacia la derecha. Y es este OH, el segundo OH que entra, la que está moviéndose. Esta se mantiene a la derecha y esta se mantiene a la izquierda. La eritrosa y la treosa. Luego la eritrosa mantiene acá en la ribosa y en la arabinosa se mantiene estos dos OH a la derecha, entra un OH a la derecha y en este caso entra un OH a la izquierda, formando así la D ribosa y la D arabinosa. Por otra parte, fíjense que acá tenemos un OH invertido en la treosa. Se sigue manteniendo eso en la silosa y en la lixosa. Y lo único que se mueve o se cambia, o cambia, digo bien,
es el OH que entra, el carbono que tiene OH que entra, que en este caso entra a la derecha y el otro entra a la izquierda. Y así sucesivamente hasta formar todos los de las hexosas. Estas son triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Qué significa eso? Esto tiene 3 carbonos, este tiene 4, este tiene 5 y este último tiene 6 carbonos. ¿Sí? ¿Van a entender? ¿Se entiende? Profe, ¿qué es el paréntesis que aparece al lado del... Positivo o negativo. Mm, Ese es otro estudio que se hace que sería directamente si es positivo o negativo el giro que da en el sentido estrógiro, porque aparte de ver que si gira a la derecha, se tiene que ver si el giro es negativo o positivo, pero eso ya no influye ya que todos son que son todos de estrógiros, ¿sí? entiendo, profe. Gracias. ¿Vale? La serie D de las aldosas. Las aldosas generadas por adición de otra función de alcohol, que es el que estaba entrando carbono con OH, que estaba entrando secundario a una aldopentosa, posee un carbono asimétrico. Y este es el que va girando constantemente para ir dando los distintos tipos de familias otra vez dentro del carbono o dentro de las cadenas. Este carbono que se va agregando es el que gira. Este se mantiene estático. Este giró. Acá estos dos se mantienen estáticos, nuevamente este gira y lo mismo pasa acá. Este está a la derecha, este a la izquierda, eso es más o menos lo que está explicando en esta parte. Las cetosas serie D, nosotros dimos aldosas serie D, ahora vamos a ver a las cetosas serie D, ¿ok? Esas son las cetosas, iniciando principalmente de la dihidroxicetona, que era esta, que vimos al principio de la punta, acá. No era acá, acá. Dihidroxicetona. De ahí empezamos y en vez, como tenemos un grupo carbonilo, ese se mantiene estático, pero lo que se agrega es directamente un alcohol o un grupo alcohólico secundario. Esa me da la eritrulosa y luego empezamos a agregar ya directamente y nuevamente OH a la derecha, OH a la izquierda, dando la de ribulosa y a la de silucosa y nuevamente a estos se van agregando otra vez. Las que son toda a la derecha es la de sicosa y la que interviene acá OH a la izquierda y dos OH a la derecha es la de fructosa, muy conocida con la glucosa forma o el azúcar que consumimos todos los días. Acá tenemos OH a la derecha, izquierda y a la derecha la de sorbosa y dos OH a la izquierda y una a la izquierda. A la derecha, digo bien, es la de tagatosa, ¿sí? Esta familia es mucho más corta que la anterior, pero es importante también que sepan cada uno de ellos, ¿sí? La glucosa, vamos a hablar del principal, también conocida como destroza por razón de sus propiedades rotatorias, es el monosacárido más abundante utilizado como combustible por las células. La unión de muchas moléculas de glucosa forman los polisacáridos como almidón, celulosa, glucógeno, etc. También integra disacáridos de interés como la sacarosa y la lactosa. La ciclación de la glucosa. Quiero que atiendan bien esta parte, ¿sí? Esta es la de glucosa lineal. Fíjense, tiene carbono 1 en donde está el aldehído, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Forman dos tipos de ciclos. Fíjense, cuando la aproximación ocurre entre el carbono 1 y el carbono 5, que está aquí, entonces el OH que está en mi carbono 5, voy a ver si puedo pintar, para que acá. Este es mi carbono 5, su OH, se acerca al carbono 1. Este da prioridad y entonces lo que hace es, se sube este par de electrones aquí, la del oxígeno, y entra, se separa, digo bien, el hidrógeno de este oxígeno entrando o formando un nuevo enlace que es este, ¿ok? Y este hidrógeno que se liberó es atraído por este par de electrones sin compartir que tiene el oxígeno formando un alcohol nuevamente, ¿ok? En este caso, la de glucosa formó un ciclo hexagonal. Todavía no vamos a nombrar porque todavía no vimos cómo se nombra. Pero lo que le estoy mostrando es la ciclación
de la glucosa. Obviamente esto también es válido para todos los demás, para todos los demás, todos estos de 6 carbonos. Cuando la aproximación ocurre entre el carbono 1 y el carbono 4, es lo mismo, otra vez. Este carbono se une a este mediante este oxígeno y es atraído, mediante este oxígeno, Este oxígeno salta aquí, que sería este, para unirse con el otro carbono, y su hidrógeno es atraído por este oxígeno que va a tener su par de electrones sin compartir para formar alcohol. En este caso, entonces, la glucosa lo que forma es una D-glucosa ciclo pentagonal. Este es ciclo hexagonal y este es ciclo pentagonal, ¿ok? Si se ve, esto es un hexágono, un hexágono, y este es un pentágono. Entonces, cuando la aproximación ocurre entre el carbono 1 y 5, se forma un ciclo hexagonal. Y cuando la aproximación ocurre entre carbono 1 y 4, se forma un ciclo pentagonal. ¿Se entienden los dos? ¿Cómo se forman? Para poder pasar al nombramiento. Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Un ratito. ¿Cuál era mi cuenta? 320, 500. Y me acuerdo mi cuenta ahora. Bueno, seguimos. Justamente, esto tiene forma hexagonal y esto tiene forma pentagonal. Todos ellos tienen una cabeza de oxígeno, ¿sí? Cabeza de oxígeno. Estos tienen nombre. Estos anillos de ciclo hexagonal se consideran como heterociclos pirano, y las de pentagonal, furano. Entonces, cuando veamos un ciclo hexagonal con la cabeza de oxígeno, es del grupo pirano. Y cuando tenga el de 5 lados, furano. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Por lo siguiente, porque ya vamos a llamarlo de manera diferente. Aparte de llamarlo así, galactopiranosa, piranosa porque tiene 6 lados, y fructofuranosa, por ejemplo, ¿dónde veo? A ver, un ratito, acá. Fructofuranosa, furanosa porque tiene furano o la forma furano, ¿sí? Quiero que recuerden bien esta parte. Ahora, ¿cómo vamos a ir nombrando? El carbono 1 es el que está siguiendo a nuestro oxígeno para ambos casos. Este carbono 1 tiene el OH que puede girar, el OH que puede mirar hacia abajo o puede mirar hacia arriba. Cuando mira el OH hacia abajo, estamos hablando, Gina, de esta forma cíclica. De este OH principalmente estamos hablando, ¿sí? Cuando gira hacia abajo es alfa. Ojo, cuando el OH mira hacia abajo es alfa. Y cuando el OH mira hacia arriba es beta. Fíjense que acá este OH del carbono 2 se sigue manteniendo hacia abajo, el OH del carbono 3 se sigue manteniendo hacia arriba, el OH de carbono 4 se sigue manteniendo hacia abajo, y este que es nuestro carbono 5, que está aquí, que voy a pintar, está ligado a un hidrógeno y luego está ligado a este oxígeno que era de su OH. Mientras que arriba tenemos el carbono 6 que directamente se quedó sin efecto. El carbono 6, que sería este carbono, CH2OH, ¿ok? Entonces, la unión del carbono 5 con el carbono 1 genera esta unión oxígeno con carbono. Ese carbono, que sería nuestro carbono 1, va a tener un OH, y ese OH se llama, ese carbono 1 se llama carbono enantiómero, y ese carbono enantiómero hace que si mira hacia abajo el OH,
va a ser alfa. Si mira hacia arriba, el OH va a ser beta. Pero siempre se va a mantener el prefijo de, ¿por qué? Porque es destrógiro. Muy importante lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir, si el OH está hacia abajo, alfa, si el OH está hacia arriba, beta. Si tiene forma pentagonal, furano, y si tiene forma hexagonal, pirano. Quiero que recuerden todo esto porque ya vamos a entrar en la parte en donde vamos a ir llamándole de esa manera, ¿sí? Alfa, beta, furano, pirano, ¿ok? Entramos con los disacáridos. Un ratito, me van a transferir plata y nada, por eso estoy respondiendo el mensaje, si no, no iba a responder. Ahí está. Bueno, la galactosa. ¿Qué es la galactosa? Esta aldohexosa excepcionalmente se encuentra libre en la naturaleza y comúnmente se asocia con moléculas más complejas. Con la glucosa, o sea, la galactosa más la glucosa forman un disacárido que se llama lactosa, o bien se conoce también como azúcar de leche. La galactosa es menos dulce que la glucosa, es epímero estereoisómero de la glucosa, que difiere la configuración en el carbono 4. Va a ser la estereoisómero de la glucosa. Estamos hablando de la galactosa. Vamos un ratito acá. La galactosa está aquí, donde acabo de subrayar. Y la glucosa está aquí. Dice que son, espérame que tiene un OH a la derecha, un OH a la izquierda. Y sí, fíjense bien, la primera, la segunda parte y la cuarta parte se parecen. La primera, la segunda y la cuarta parte. Solamente en el carbono 4, que sería este, carbono 4, ellos no se parecen. Eso es lo que está diciendo en la explicación, ¿sí? Por eso dice acá, la galactosa es epímero estereoisómero, o sea, son semi iguales, solamente difieren en el carbono 4. Presentan formas cíclicas pirano, por lo tanto, tiene anúmeros alfa y beta. Va el apirano. Volvemos acá. Pirano es forma hexagonal. Alfa y beta significa que puede tener OH hacia abajo u OH hacia arriba. Vamos a ver cómo sería. Esta es la D-galactosa. La D-galactosa puede ciclar entonces en forma pirano. Cuando el OH está hacia abajo del carbono 1, estamos hablando de alfa. D, porque estamos hablando de la D-galactosa. Y galactosa sería directamente la estructura lineal. Pero ¿qué pasa? Ahora ya está en forma pirano. Entonces, en este caso sería alfa D galactopiranosa. Galacto porque viene de galactosa. Piranosa porque tiene forma pirano. Y la terminación osa porque es un azúcar, ¿sí? Alfa porque su OH está mirando hacia abajo. D porque es propio de la D-galactosa. Galacto, pirano, pirano porque está en forma hexagonal. Terminación osa porque sigue siendo formando parte de un hidrato de carbono. Por otra parte, este es nuestro carbono 1. Este es siempre nuestro carbono 1 que está a la derecha, justamente aquí, a la derecha, acá está el número 1. Su OH está hacia arriba. Entonces es beta. D porque es propio de la galactosa. Galacto de la galactosa, pirano, terminación sa, significa que está en forma hexagonal. ¿Se entiende la ciclación de la galactosa y el nombramiento que le dimos? Sí, profe. Dale. Espérame que 320. Oh, 60.000 ya luego ya me dio. Más que me debía del rodillo. Ah, cierto.
Perfecto. Bueno, ya me recibí mi plata, ya tengo ya para tomar. Oye, vale. Manosa. Vamos a hablar de otro otra vez, ¿sí? Es una aldohexosa. Aldohexosa significa que es un aldehído, hexosa porque son 6 carbonos, hexo, de 6, ¿sí? Y osa porque es una aldosa. Por eso es aldohexosa. Integrante de los oligosacáridos asociados a la glicoproteína en organismos animales, también se obtiene por hidrólisis de polisacáridos vegetales llamados mananos. Es epímero de la glucosa y difiere con ella en la configuración del carbono 2. O sea, en este punto, en el carbono 2 es la diferencia entre ellos, ¿sí? Bueno, esta es la D manosa en forma lineal, ¿sí? Y puede formar también forma pirano, o sea, de 6 lados. Fíjense, acá tenemos nuestro carbono 1, está hacia abajo el OH, entonces alfa de manopiranosa. Si el OH está hacia arriba, beta de manopiranosa. Les recomiendo, principalmente les recomiendo, ven la ciclación de cada uno de ellos. Nosotros estamos hablando de algunos nomás, pero yo les recomendaría a ustedes hacer del todito estos que están acá. Lo que están abajo, las de 6 carbonos. Les recomiendo que hagan su forma piranosa en forma alfa y en forma beta. ¿Por qué? Porque en el examen puede salir y ustedes tienen que identificar quién es, ¿ok? Por eso es importante que sepan hacer la ciclación pirano. También vamos a ver en la furano, no se apuren. Pero este sería la ciclación pirano y se nombra, nuevamente repito, alfa hacia abajo, o sea, OH hacia abajo, directamente eh, alfa, y OH hacia arriba, beta. Ahora, ¿cómo yo voy a acomodar? Nadie me preguntó eso, pero me supongo que por lo menos uno de ustedes tiene la duda. ¿Cómo voy a acomodar los otros? ¿Cómo voy a saber si el OH de los otros están hacia arriba o están hacia abajo? Muy fácil. Es el carbono 1 que tenía este oxígeno carbonilo, el que tiene el OH, que es este OH que es hacia arriba o hacia abajo. Fíjense que el carbono 2 y el carbono 3 tienen hacia arriba. Casualmente, el carbono 2 y el carbono 3 tienen sus OHs a la izquierda. Por ende, están hacia arriba. El carbono 4 tiene a la derecha, casualmente está hacia abajo. Y el carbono 5 no me importa luego, porque el carbono 5, su oxígeno de su OH está aquí. Y hacia arriba se fue nuestro carbono 6, que sería este. Vamos a ver si lo que digo está bien. Fíjense acá. Carbono 2 está a la derecha su OH, entonces está hacia abajo. Carbono 3 y carbono 4 tienen su OH a la izquierda, por ende van a estar hacia arriba. Nadie me preguntó, pero sería muy importante saber. Yo estoy diciendo nada más, o estoy hablando específicamente del carbono epímero, carbono 1, y nadie me preguntó cómo van a acomodar los otros carbonos. ¿Se entiende cómo se acomodan los otros OH? Sí, dice Martínez. ¿Puedes explicar otra vez, profe? Por Bueno, favor. perfecto. Fíjate bien, nosotros estamos hablando siempre de este carbono 1. Este carbono 1, ¿cómo se formó? Este carbono 1 tiene este OH perteneciente a este grupo carbonilo, porque si nos vamos a la ciclación un ratito, fíjate, este OH del carbono 5 se elimina o da de por fuera su hidrógeno para que entre con este y forma un enlace aquí, un enlace nuevo que es este enlace que se puede visualizar acá, ¿sí? Y este carbono 1 es el que difiere en tener su OH hacia arriba o su OH hacia abajo. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Cómo yo sé hacia dónde se van a ir los demás OH? El carbono 2 tiene su OH a la derecha. Entonces su OH va a estar, cuando sea pirano, va a estar hacia abajo.
Cuando el carbono 3, su OH está a la izquierda, entonces a la formación del pirano está su OH hacia arriba. Nuevamente, carbono 4, su OH está a la derecha, entonces su OH va a estar también como el carbono 2, mirando hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Nadie preguntó, pero es importante cuando hagan la ciclación saber hacia dónde van a mirar los OH. Porque es este carbono 1 el que tiene el OH que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, como se mostró aquí. Hacia arriba o hacia abajo. Inclusive acá, carbono 2 tiene su OH a la derecha, OH hacia abajo. Carbono 3, su OH hacia a la izquierda, entonces su OH hacia arriba. Carbono 4, su OH a la derecha, entonces está hacia abajo. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Peña, es que sé porque si no me hablan, no voy a saber si se entendió o no se entendió. Vayamos a otro. La fructosa. Vamos a mirar un poco en dónde estaba la fructosa. La fructosa está acá. Está en la serie D de las cetosas, ¿sí? La fructosa es una cetohexosa. Ceto que viene del grupo cetónico, ex que viene del grupo de 6 carbonos, ¿sí? También llamada levulosa debido a sus propiedades levorotatorias. ¿Ya? Es L. Se encuentran libre en frutos maduros, algunos órganos vegetales y en la miel. Con la glucosa, la fructosa y la glucosa forman la sacarosa o azúcar de caña. La fructosa posee una función de cetona en el carbono 2, como vimos hace rato. En productos naturales contiene fructosa, esta adopta forma cíclica en unión hemiacetal entre el carbono 2 y el carbono 5. Vamos a ver la ciclación de la fructosa, cómo sería entonces. Se establece un anillo pentagonal, por eso es ciclofurano. De este modo, la función cetona del carbono 2 es potencial responsable de las propiedades reductoras de la fructosa. Hay dos configuraciones posibles a nivel del carbono 2 en forma cíclica, que puede ser alfa y beta. Vamos a ver cómo sería. Esta es la de fructosa. Acá está su grupo cetónico. ¿Ok? Bueno, entonces, esto se formó, tiene forma furanosa porque tiene 5 lados. Entonces, el carbono 1, que es este, el que tiene el OH, se sigue manteniendo. Acá está. El único que reaccionó fue el carbono 2, que mandó a su oxígeno aquí y este oxígeno es la que es atrapada por... No, al revés. Me estoy confundiendo. Este oxígeno, que voy a poner una flecha acá, es este oxígeno que tiene el hidrógeno. Es el carbono 5, este oxígeno del carbono 5, el que va para formar el puente, quedando el carbono 5 con un hidrógeno y con toda la cola de ese H2OH, como sería el del carbono 6. ¿Ok? Entonces, el carbono 2, que es la que tenía el grupo cetónico, por un lado tiene el CH2OH, en vez de un hidrógeno, tiene ese H2OH, que es del carbono 1, y este OH, vamos bajo la pincel acá, este OH es el que va a definir si está a la izquierda, o, perdón, hacia arriba o hacia abajo, siendo alfa o beta. Vamos con el carbono 3. El carbono 3 tiene a la izquierda su OH, entonces su OH va a ir hacia arriba. El carbono 4 tiene su OH a la derecha, entonces va hacia abajo. Y el carbono 5, como dijo usted hace rato, su OH está aquí, formando el oxígeno del puente. Le sobra entonces el hidrógeno y el carbono 6. Entonces, va hacia arriba ese y el hidrógeno hacia abajo, como en el otro también. Entonces, es este carbono 2 el que va a ser el carbono epímero, ya que él es el que va a hacer rotar su OH hacia arriba o hacia abajo. Y recuerden, OH hacia abajo es alfa, de fructo, y ya toma el nombre de furanosa, porque tiene una forma pentagonal. Y si el OH está hacia arriba, es beta de fructofuranosa. ¿Se entendió?
Nelly Lucía Ángeles, Martínez, González, Álvarez. Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Siri Sotellado. Seguimos. Pentosas. ¿Qué son las pentosas? Las pentosas son aquellas que tienen 5 carbonos, ¿sí? La de mayor importancia es la aldopentosa de ribosa. Aldo porque viene de un aldehído, por eso se visualiza acá el grupo aldehído, ¿sí? Componente principal del ácido ribonucleico, que es el ARN, que vamos a ver de hoy en 8, y otras sustancias de gran interés biológica. En la naturaleza se encuentra en forma cíclica tipo furano, forma pentagonal, por lo cual se representa o va a tener formas alfa y beta. Nuevamente acá vamos a ver, este es nuestro carbono 1, se une con el carbono 4, que sería este, carbono 4. El OH del carbono 4, acá tenemos el oxígeno de ese, y su hidrógeno se asocia directamente con el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo que vemos acá formó este OH. ¿Ok? Entonces, carbono 2 tiene su OH a la derecha, hacia abajo. Carbono 3, su OH a la derecha, hacia abajo. Carbono 4 ya no nos importa porque su OH está aquí, formando un puente de hidrógeno, de oxígeno, digo bien. Y el carbono 5 estará hacia arriba, que sería directamente así como vimos en el otro que su carbono 6 estaba hacia arriba. Y este carbono 1 es el carbono epímero, ya que su OH va a ir a la arriba o va a ir hacia abajo. Si va hacia abajo es alfa de ribofuranosa. Ribo porque viene de la ribosa, ¿ok? Y si su OH está hacia arriba, beta de ribofuranosa. ¿Se entendió? Nelly Lucía Martínez dice sí, Hortellado, el muchacho que habló hace rato, todos entienden. Stanley dice sí. Stanley de la familia Stanley que hace ese vaso tan caro, ¿verdad? Hortellado dice sí también. Waldir González dice sí también. Perfecto. Todos están entendiendo. Qué lástima, Stanley. Yo ya quería ya. Profe, dice Hortellado, ¿sí? ¿Puedo hablar Hortellado? O me dijiste sí, profe, nomás. Bueno, se cayó. Derivados de monosacáridos. Vamos a ver los glicósidos. ¿Qué son los glicósidos? Tenemos nosotros un carbono hemiacetálico que sería directamente el que va a reaccionar, generando un glicósido. Si se hace reaccionar, por ejemplo, metanol con D-glucosa en medio ácido, se establece una pérdida de agua, una función entre el carbono 1 y la glucosa del alcohol. ¿Qué pasa? Tenemos, por ejemplo, la de alfa de glucosa en forma pirano o furano. ¿Está en forma pirano o en forma furano? Pirano. Pirano, porque tiene 6 lados, perfecto. Es alfa porque está hacia abajo. Si mezclamos con metanol en medio ácido, significa que el pH va a ser ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este OH retira a este hidrógeno formando agua. ¿Ok? OH más hidrógeno forma agua. Y este grupo alquilo metilo se adhiere a este oxígeno. Entonces se quedaría de esta forma, como un metóxido. Entonces, la alfa de glucosa más metanol me forma alfa de metilglucósido. Automáticamente ya tiene la terminación ido porque ya se forma un compuesto genérico y entra un metil dentro del compuesto. Y glucósido, pues ya es todo, esto ya es de la glucosa. El carbono 2, carbono 3, carbono 4 en esa disposición hasta el carbono 6 es glucósido, ¿ok? Entonces, es este metil el que se añade al nombre
pero sigue siendo alfa porque su OH, oxígeno de su OH mira hacia abajo. Lo mismo va a ser al revés. Si estuviese más hacia arriba, entonces sería beta de metilglucósido. Y los glicósidos es directamente una combinación de los monosacáridos, un derivado, en mezcla con alcoholes. Puede también entrar ahí un etanol y hasta un propanol, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, dice García. Perfecto, el gatito ahí que está pensando. Cuando el monosacárido es glucosa, se designan glucósidos. Por eso es alfa de metilglucósido. Pero si el monosacárido es galactosa, por ejemplo, va a ser galactósido. Si es fructosa, fructósido. Y así sucesivamente. En síntesis, esta reacción que ustedes ven acá de glicósidos pueden ser también fructósidos o galactósidos o manósidos, de acuerdo a cuál sea el monosacárido que está siendo combinado con el etanol. Metanol, digo bien, ¿sí? Los monosacáridos también establecen unión glicosídica entre sí, como los óligos y los polisacáridos que se considerarán más adelante. Cuando la molécula unida al carbono hemiacetálico, el carbono hemiacetálico era el carbono en donde ocurrió la unión con el OH, no es de carácter glucosídico, se da el nombre de aglícola, por su posición o su porción, digo bien, de glucósido. Los aminoazúcares. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon la glucosamina. ¿Nunca escucharon glucosamina más condroitín o glucosamina más meloxicam? Aquellos que tienen padres o abuelos que viven con ellos, padres de avanzada edad, van a escuchar o habrán escuchado alguna vez. No, todo eso dice Teresa, perfecto. Justamente, la glucosamina es un azúcar formado con un aminoácido, en donde el amino se adhiere directamente a uno de los OH sustituidos. En este caso, por lo general, es la del carbono 2. Acá en donde había OH, ¿dónde va a estar mi puntero? Ahí está. Acá en donde había OH, sale y entra al grupo amino. Este, por ejemplo, es la alfa de glucosamina. Gluco porque este es de la glucosa. Amina porque ya tiene una amina. Este otro es la de la galactosa, pero como ya tenemos un grupo amino, beta de galactosamina. Estos son directamente grupos aminos que se adhieren en el carbono 2 y son azúcares específicos que se utilizan por lo general para tratamientos óseos o de colágeno dentro del hueso. Por eso es que la glucosamina se consume justamente para prevenir la artrosis y no me acuerdo cuál otra enfermedad, pero es principalmente para utilización de regeneración de huesos, ¿verdad? Entramos en una tanda muy importante, los disacáridos. Los disacáridos se forman por unión de dos monosacáridos, por ende se llama disacáridos, con pérdida de una molécula de agua. Vamos a describir lo que tiene mayor interés dentro de la bioquímica. Maltosa, también conocida como azúcar de Malta, es producto de la hidrólisis del almidón catalizada por la enzima amilasa. Es algo dulce, muy soluble en agua, formado por la unión 1-alfa de glucosa, o sea, unión alfa-glucosídica, con el carbono 4 de la alfa de glucosa. Son dos glucosas que se van a unir de la siguiente manera. Se van a unir por el carbono 1 de una de las glucosas y el carbono 4 de otra glucosa. Fíjense, acá está nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lo más chistoso es que los dos son alfa. Este es alfa y el otro, la unión es hacia abajo, por ende significa que ahí estaba su OH. ¿Qué pasó?
Fíjense que en el carbono 4, si nos vamos la glucosa, 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 la glucosa. El carbono 4, que es esta, creo que es esta. Sí, exactamente. Ven que, volviendo a la glucosa acá, ven que acá su OH está hacia abajo. Atiendan esto, su OH está hacia abajo, ¿sí? Por eso está la unión OH hacia abajo. Esta O que ustedes visualizan acá era la del carbono 1. Y este OH que estaba aquí retiró al carbono que estaba con este oxígeno formándose agua. Por eso dice que se forma agua en la reacción. Por eso dice pérdida de una molécula de agua. Al decir pérdida de una molécula de agua, ¿de dónde se formó el agua? Se formó del OH que estaba en el carbono 4 y el hidrógeno del OH del carbono 1. Quedando carente ese oxígeno y este carbono, se unen ellos para formar este puente de oxígeno. Y este compuesto se llama O. ¿Por qué O? Porque están unidas por un oxígeno. Alfa habla primero del primero, glucopiranosil, glucopiranosil porque estamos hablando de un compuesto que va a ser uno del otro, ¿verdad? Glucopiranosil, entre paréntesis, unión 1,4, o sea, carbono 1 de este glucopiranosil con el carbono 4 del otro, ¿sí? Alfa, porque esto también es alfa, mira su H hacia abajo, de glucopiranosa. Está nombrando al segundo, ¿sí? Repito, O porque están unidos por un oxígeno, por un puente de oxígeno. Alfa, este en realidad puede ser, estamos hablando de esta alfagina, ¿sí? Yo le escribí así porque cuando estaba haciendo el PowerPoint no me salía el alfa, porque no hice en Word, hice directamente en PowerPoint y no pasé, o sea, no hice en Word y lo pasé a, al PowerPoint. Otra cosa. En los ejercicios, en algunos van a encontrar, por ejemplo, escrito así. Voy a un ratito a editar este PowerPoint. Van a encontrar, por ejemplo, escrito de esta manera. O, guión, alfa, con una A, nada más, guión, D, guión, glucopiranosil. En vez de esta alfa que ustedes visualizan, un ratito voy a enchufar mi computadora, esa alfa que yo escribí ahí van a encontrar en algunos ejercicios como a secas, ¿sí? Entonces, o alfa de glucopiranosil, estamos nombrando a uno de ellos, que sería el de la izquierda. Unión 1,4, al decir unión 1,4, sería lo que está en el paréntesis. Unión 1,4 significa que este de glucopiranosil que nombramos inicialmente es este. Por eso es alfa 1, unión alfa 1, carbono alfa 1. Y 4 del otro, que sería este. Porque este es nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Alfa de glucopiranosa. Alfa porque su OH mira hacia abajo, de glucopiranosa, ¿sí? Nombre de acuerdo a la nomenclatura actual, la letra O al comienzo indica que el carbono 1 de la glucosa de la izquierda está unido por el oxígeno al carbono 4 de la otra glucosa. Y estos dos monosacáridos que están unidos por un enlace tipo O alfa 1,4 se los conoce como alfa maltosa. O sea, repito, la unión de dos glucosas
mediante una unión 1,4 o alfa 1,4, que es por un oxígeno, forma lo que se conoce comúnmente como alfa maltosa. ¿Se entendió? Sí, profe. Y van a encontrar en los ejercicios o en el examen mismo esta A que me indica alfa. Y beta estaría como B mayúscula, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Perfecto, seguimos. Lactosa se encuentra en la leche y está constituido por la galactosa y la glucosa, ¿sí? La unión de estos monosacáridos se establece en el carbono 1 de beta de galactosa, unión beta glicosídica, y el carbono 4 de la D-glucosa. Como el carbono 1 de la glucosa queda libre, el compuesto es reductor y presenta formas alfa y beta. Vamos a ver cuáles son. Fíjense, este que tenemos por un lado es la galactosa y esta es la glucosa, ¿ok? Recordemos que este está en formación beta, por eso es muy hacia arriba, unido por un oxígeno con el carbono 4 de nuestra galactosa, glucosa, perdón, de la glucosa. ¿Cómo se llama este compuesto? O, o beta, voy a nombrar primero este, de galactopiranosil, estoy hablando de esto, como radical, y luego voy a poner el resto que sería este. Unión 1,4, o sea, carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa, alfa, porque lo H mira hacia abajo, D, porque estamos con un compuesto de estrógiro, glucopiranosa, ¿ok? Y ojo con esto que les voy a decir, porque les voy a decir un ejercicio que sale en el examen, o que está en el examen, o que los profesores metimos como ejercicio posible que esté en el examen. En el examen les puede salir de la siguiente manera. La alfa lactosa se conoce comúnmente como dos puntos y entre las opciones están de esta manera. Repito, puede salir en el examen la alfa lactosa o la alfa manosa tiene nombre estructural de y abajo pueden estar estas opciones. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, verdad? Perfecto. Entonces, este nombre de alfa lactosa es igual o proporcional a O beta de galactopiranosil unión 1,4 con alfa de glucopiranosa. Es lo mismo decir alfa lactosa como decir todo este chorizo que está acá abajo, ¿sí? Ojo con eso. Sacarosa, comúnmente utilizado como edulcorante en la alimentación, se obtiene de la caña de azúcar y la remolacha. El azúcar que nosotros consumimos por lo general es justamente la mezcla de la caña de azúcar y la remolacha. ¿Verdad? Está formada por glucosa y fructosa, unidas por un enlace doblemente glucosídico, ya que participa el carbono el 1 de alfa glucosa y el carbono 2 de beta fructosa. Ambos grupos aldehídos y cetona potenciales, que es uno aldehído y el otro es grupo cetónico, están bloqueados y el disacárido no tiene capacidad reductora. ¿Qué significa que no sea reductora? Que cuando tiene contacto con algún tipo de metal no genera un espejo que generalmente forman los azúcares cuando se hace análisis de azúcares. Fíjense, esto es pirano y esto es furano, ¿sí? Y tenemos carbono 1 alfa de la de glucosa unido por un oxígeno con el carbono beta de la fructosa. Y esta es la sacarosa. La unión de estos dos monosacáridos es la sacarosa. ¿Y cómo se llama? Se llama beta de furanosil, porque viene de la fructosa, unión 2,1, carbono 2 y carbono 1 del alfa de glucopiranósido. De esa manera, entonces, es que tenemos este tipo de disacáridos, que es la sacarosa. ¿Se entendió? Profe, para nombrar puede ser alfa 1 2 también.
Sí, puede ser también alfa de glucopiranosil, 1,2 de beta de fructofuranócido. Una pregunta muy importante hizo chica. ¿Qué pasó? Ya pasó, les hablo de 3 años atrás. Creo que fue justamente la sacarosa que estaba nombrado al revés. Estaba como alfa de glucopiranosil, unión 1,2 de beta de fructofuranócido. Y estaba entre las opciones el nombre de la sacarosa y estaba esa opción al revés. Pero también estaba ninguna es correcta, porque yo en clase solamente di esta nomenclatura, no di al revés, pero en el examen puse al revés. Y la señorita vino y me discutió eso. Y es muy importante la pregunta que hizo la compañera porque también se puede nombrar al revés. Puedes nombrar primero la glucopiranosa y luego la fructofuranosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió la pregunta que hizo la compañera? Profe, ¿Sí? entonces la opción correcta puede ser nombrando al revés también. Sí, eso es lo que preguntó la compañera hace rato y sí, se puede nombrar al revés Ya, también. muchas gracias, profe. Perfecto. La sacarosa es destrógira, por más de que tenga un compuesto levógiro, que propio de la fructofuranosa por lo general tiene carácter levógiro, pero al estar unido a una glucosa ya es destrógiro, ¿sí? Resulta una mezcla equimolecular de la glucosa y fructosa en el cual predomina la acción levorotatoria de la fructosa sobre la destrógira de la glucosa. Por el sentido, entonces la rotación se invierte y ocurre lo que se llama azúcar invertido. Y el azúcar invertido es lo que se conoce vulgarmente como miel de azúcar, ¿sí? Por eso es que ese monosacárido es líquido y es con esa viscosidad, ¿verdad? Polisacáridos. Acá ya entramos en uno que es mucho más grande, ¿verdad? Son complejos de los glucósidos, están constituidos por numerosas unidades de monosacáridos unidas entre sí por enlace glucosídico. Algunos de ellos son polímeros de un solo tipo de monosacáridos, o sea, tiene todito glucosa nada más, o también pueden ser ramificados. ¿Estamos? Todos son denominados genéricamente como glicanos. La mayoría de los glicanos son compuestos amorfos, blancos, insípidos y no reductores. Está compuesto por dos glucanos diferentes, en un 20% la amilosa y en un 80% la amilopectina. Ambos son polímeros de la glucosa, pero difieren en estructura y propiedades. Por ejemplo, la amilosa está compuesto entre 1000 y 5000 unidades de la de glucosa, lo cual da una masa más o menos de 160 a 800 kilodalton. Y las glucosas se asocian entre sí mediante un enlace glucosídico tipo alfa, desde el carbono 1 de glucosa al carbono 4 de la siguiente. Enlace 1,4 que ya vimos ya directamente en la unión de dos glucosas, ¿sí? Formando así cadenas largas. Y estas son las cadenas largas. Y ustedes se me preguntarán por qué tiene esa forma la glucosa. Lo único que se hace es lo siguiente. Voy a inclusive prender mi cámara para mostrarles. Para que no me digan, para que no se asusten luego. A ver, voy a dejar de presentar un ratito y me van a ver un ratito. ¿Me ven? Me falta validarme. Sí, profe. Bueno, supongamos que esta carpeta es la glucosa. Supongamos que esta es la cabeza donde está el oxígeno. Entonces lo que se hace es directamente esta manera nada más, formando una silla. Esa formación silla es la que nosotros vamos a visualizar en los polisacáridos, porque directamente vean en los libros de orgánica van a encontrar la formación silla de los bencenos. Es similar porque los bencenos son
hexagonales. Este es cuadrado, obviamente. Estoy diciendo de la forma bencénica y la forma de los glucopiranósidos. Entonces, directamente ellos forman más o menos una silleta, no sé si se puede visualizar bien ahí, una silleta, y esa silleta es la que nosotros visualizamos en los polisacáridos, ¿sí? Entonces, vuelvo a presentar. Por eso es que tiene esta forma, ¿sí? Una forma de silla. Y fíjense, en donde está el oxígeno, es el carbono 1, alfa 1. Y si contamos, si este es carbono 1, un ratito, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces estamos teniendo una unión alfa 1,4, que nosotros ya vimos ya, ¿sí? Este es un segmento de la molécula de la amilosa que es lineal. Por otra parte, la amilopectina es justamente, ¿cómo se llama? Ramificada, ahí está. Bueno, la amilopectina es mucho mayor que la amilosa era lineal, puede llegar a tener hasta 100 millones de de Dalton, digo bien, lo cual implica la polimerización de más de 600.000 glucosas. La estructura básica es similar a la amilosa, está constituida por glucosas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 que se distinguen por poseer ramificaciones. Justamente, fíjense, acá hay una diferencia. Tenemos la unión 1,4 que ya vimos ya en la amilopectina, en la amilosa, perdón. Pero en la amilopectina tenemos otra unión para ramificación que sería la unión alfa 1,6. Alfa del carbono 1 con el carbono 6. ¿Recuerdan el carbono 6 que teníamos acá? Bueno, se vuelve a formar un enlace, una unión alfa 1,6 y se forma una ramificación. Sería esta unión más esta unión más esta unión. Si las separamos, tenemos amilosa, pero por esta ramificación de alfa 1,6 tenemos la amilopectina. ¿Ok? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Perfecto. Tienen 2 minutos para empezar a hacer el cuestionario. Les recomiendo que miren el PowerPoint para hacer el cuestionario porque le va a ayudar muchísimo ahora. Pero obviamente para estudiar, traten de estudiar bien la parte teórica. Ustedes ya tienen todito servido, ya tienen ya el PowerPoint, tienen el libro. Es solo cuestión de que ustedes se sienten a estudiar y a trabajar. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió la clase de hoy entonces? Sí, profe. Sí. Gracias. Perfecto. Sí. No sé quién habló. No, gracias, nomás dije. Ah, dale, perfecto. Trocho Nicolás, ¿querés decir algo? Y nada, profe, está todo bien y gracias por el tema de las clases Perfecto. y cualquier cosa de las órdenes. Dale, de hoy en 8, profe, nuestro último día con ellos. Excelente, excelente. Perfecto. Pues nomás ya, profe, dejar de grabar y después alzarles para que vean. A las 18, chicos, ya estará habilitado el cuestionario, ¿sí? Cualquier consulta, entonces, lo vemos.